¿Sobrevivirías atrapado en el hielo más letal del planeta? ¿Seguirías adelante cuando tu barco es destruido por la Antártida? ¿Y si la única esperanza dependiera de un líder dispuesto a desafiar lo imposible? En el vídeo verás como un gigantesco iceberg aplastó el barco. El frío quebró a los hombres. Y mientras la muerte los rodeaba, Shackleton tomó una decisión imposible. No perder a ninguno. En el bullicioso puerto victoriano de Londres, la Endurance, una embarcación robusta y decidida, se preparaba para una de las expediciones más ambiciosas y peligrosas de la historia. Los marineros con rostro decidido y con brillo en los ojos trabajaban con ambición. El viento helado de la mañana sacudía el puerto mientras los tripulantes alistaban las velas y aseguraban las provisiones. Todo estaba en marcha para adentrarse en lo desconocido, en los helados y traicioneros mares del Antártico. Ernest Shackleton, el líder de la expedición, caminaba de un lado a otro, asegurándose de que cada detalle estuviera listo. Su rostro reflejaba la importancia de la misión, pero su mirada destilaba una pasión inquebrantable. Los hombres que lo seguían, leales y valientes, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Algunos ya conocían las desoladas tierras del sur, pero para otros era un desafío, la promesa de explorar un territorio virgen y desconocido. Las voces de los marineros, el golpeteo de los martillos, el traqueteo de los objetos siendo cargados en la nave, creaban una sinfonía de tensión y emoción. Cada hombre sabía que lo que les esperaba al sur no solo era una prueba física, sino una batalla contra los elementos, contra el hielo y el tiempo. Sin embargo, había algo más, algo en el aire que susurraba que no todos regresarían. La Endurance era un barco resistente, pero el océano que se les venía encima era imprevisible. Shackleton se acercó a su tripulación, les dio unas últimas palabras de aliento y con una mirada decidida les instó a embarcarse. La aventura estaba a punto de comenzar. En los ojos de sus hombres se reflejaba una mezcla de emoción y temor, pero era el temor que alimenta la valentía. Los vientos se levantaron, las velas se desplegaron y la Endurance comenzó su travesía hacia el abismo blanco del Antártico. Azul. La tripulación, curtida por el frío y la monotonía del viaje, soportaba la rutina con disciplina, pero una sombra creciente se cernía sobre ellos. Algo siniestro acechaba en los vastos silencios del sur. A medida que la Endurance avanzaba, el hielo se tornaba más denso y hostil. Lo que antes eran placas aisladas, ahora eran altos muros movibles. Un laberinto de cristales gigantes que comenzaban a cerrarse sobre el barco. Las noches traían consigo el crujido lejano del hielo que se resquebrajaba, sonidos que hacían eco en la madera del casco como advertencias. La nave, que alguna vez se sintió indómita, comenzaba a parecer una presa en un mundo ajeno y despiadado. El 19 de enero, el hielo los atrapó por primera vez. Durante semanas, la tripulación intentó liberar la Endurance, cortando el hielo, empujando con anclas, rogando al viento que cambiara de rumbo. Pero el hielo no cedía. Era como si la propia Antártida se hubiera cerrado sobre ellos. El tiempo pasaba, el sol menguaba y el encierro se volvía permanente. Para octubre las presiones del hielo eran constantes. El casco, de madera reforzada y construido para resistir, empezaba a crujir como una criatura herida. Un día, el crujido se convirtió en estallido. El hielo empujó con fuerza brutal y el casco se arqueó con gemidos
gritos de muerte. El estruendo sacudió la nave, haciendo que los hombres salieran de sus camas con el corazón desbocado. Desde la cubierta, Shackleton observaba, imperturbable, la gravedad. La visión era dantesca. Placas de hielo se alzaban como mandíbulas, aprisionando la nave hasta romperla. Con un rugido final, un bloque de hielo se hundió contra el costado del barco, fracturando su estructura. El agua comenzó a colarse por las grietas de forma lenta. La Endurance se inclinaba, se partía y gemía. Los hombres corrían, salvando lo que podían, sabiendo que la batalla estaba perdida. Finalmente, el 21 de noviembre de 1915, la Endurance se hundió en el hielo. No con estrépito, sino con una resignación trágica, como si supiera que su destino estaba sellado desde que se adentró en el blanco abismo. Antes de continuar, si te gustan los videos sobre misterios históricos, suscríbete y dale al like para que YouTube sepa que quieres ver más contenido como este. Shackleton lo sabía. Nadie vendría. Por eso, con el corazón de un líder y la desesperación de un náufrago, eligió el riesgo supremo. Tomó el mejor de los botes, el James Caird, y partió con 5 hombres hacia Georgia del Sur. O encontraba ayuda, o todos morirían. Durante 17 días, navegaron entre los colmillos del mar, por un océano austral que no mostraba clemencia. Las olas, altas como edificios, caían sobre ellos con furia, enterrándolos bajo espuma helada. El frío era un enemigo constante. Dormían mojados y encogidos, abrazando sus botas para que no se helaran sus pies, mientras la escarcha se acumulaba en sus barbas. El viento no cesaba. Rugía día y noche, aullando como una fiera salvaje sobre su pequeño bote de lona y madera. Los alimentos eran escasos. El agua potable se helaba en las cantimploras. El aire sabía a sal y desesperación. Pero a bordo reinaba una determinación sagrada, silenciosa y férrea. Shackleton, inflexible en su propósito, no permitía que el miedo anidara. Worsley, con cálculos casi imposibles, guiaba la embarcación entre la nada absoluta, orientándose con apenas un sextante y unos breves destellos del sol a través de nubes rotas. Algunos días no se veían dentro del mismo bote, envueltos en mantas empapadas y vapor de aliento. A menudo se limitaban a mirarse en silencio, con los ojos inflamados por la sal, sin palabras, compartiendo la convicción de que llegarían. Tenían que llegar. Y un día, la montaña surgió. Primero fue solo una silueta fantasmal entre la niebla. Eran los picos nevados de Georgia del Sur. Pero nadie lo celebró. Era demasiado pronto. Aún tenían que encontrar una bahía segura. Aún tenían que llegar con vida. El bote, castigado, crujía con cada ola como si fuera a deshacerse. Finalmente, encontraron la caleta King Haakon. La James Caird encalló entre rocas y espuma. Pero no había fuerza para celebraciones. Algunos se desvanecieron en la orilla y otros besaron el suelo helado. Shackleton sabía que no podían esperar ayuda. La estación ballenera Stromness quedaba al otro lado de la isla, más allá de montañas jamás cruzadas por ningún hombre. Así que, sin dudar, tomó a Tom Crean y Frank Worsley y partió. Durante 36 horas, caminaron sin detenerse. Subieron glaciares, descendieron por laderas congeladas con un improvisado trineo de cuerda y esperanza. Al amanecer, tras una última caída sobre la nieve, escucharon algo imposible. El silbato de la estación ballenera. Era real. Los 3 hombres descendieron tambaleantes hacia Stromness. Los trabajadores noruegos se detuvieron en seco al verlos. Eran sombras humanas, con las ropas hechas jirones. Cuando Shackleton pronunció su nombre, uno de los capataces cayó de rodillas. Habían llegado, pero la odisea no había terminado. Shackleton había logrado lo imposible, pero la misión no estaba completa.
2 hombres seguían atrapados en la isla Elefante, esperando un rescate. Desde Stromness, Shackleton envió un telegrama urgente a Inglaterra. Su tripulación seguía viva, pero necesitaba un barco para rescatarlos. Después de 3 intentos fallidos, consiguieron un remolcador chileno, desde el que volverían él y sus hombres. Alojados en los barracones de madera, apenas reparados, soportaron el frío cortante, el viento y la humedad que calaba los huesos. Cada mañana Shackleton salía al muelle para escudriñar el horizonte, buscando cualquier señal de un barco salvador. Algunos hombres, débiles y heridos, apenas podían levantarse, mientras otros, más fuertes, remendaban ropas, encendían fogatas o ayudaban en lo que podían. La espera, aunque breve en tiempo, fue pesada como una eternidad. Hubo hasta 3 intentos en diferentes navíos que los llevaron a rescatar sus hombres, pero las inclemencias del tiempo impidieron su propósito, hasta que por fin les anunciaron que el remolcador chileno Yelcho los ayudaría en su cometido. Shackleton, agotado pero alerta, aguardaba cada día desde la costa la llegada del remolcador, hasta que una mañana escuchó el silbato. Sin perder un segundo, los británicos embarcaron. Tras varios días, el capitán se mantenía erguido desde la proa del Yelcho, los ojos entrecerrados por la sal y el viento, buscando desesperadamente aquella pequeña franja de tierra rocosa donde había dejado a su tripulación hacía meses. Su corazón, endurecido por el hielo y la incertidumbre, palpitaba ahora con una mezcla de miedo y esperanza. Cuando la quilla de su bote tocó la arena negra y congelada, Shackleton no esperó. Saltó al agua con las botas empapadas, tropezando sobre los guijarros resbaladizos. Los gritos comenzaron antes de que pudiera verlos, voces roncas, desbordadas, que no creía que volvería a oír. Y entonces surgió su tripulación, desfigurados por el hambre, con rostros consumidos y barbas crecidas, algunos apenas en pie y otros arrastrándose, pero vivos. Frank Wild, su segundo al mando, fue el primero en abrazarlo. Su abrazo era huesos, trapos y un enorme latido. No dijeron nada durante un largo instante. No podían. La emoción era un nudo de hielo en la garganta. Algunos hombres comenzaron a llorar. Otros simplemente miraban, incrédulos, como si aquel reencuentro fuese una visión delirante de un moribundo. Shackleton contaba los rostros uno por uno, asegurándose de que ninguno faltara. Y allí estaban todos. No había perdido a un solo hombre, pero el tiempo apremiaba. El mar no perdonaba largos descansos y la estación austral no tardaría en cerrarse nuevamente como una trampa de acero. Los hombres fueron ayudados a subir a bordo del Yelcho, uno por uno, envueltos en mantas, sostenidos por brazos temblorosos. Cuando el Yelcho dio media vuelta y se alejó de la isla Elefante, Shackleton se quedó en la popa, mirando como el último fragmento de esa costa inhóspita desaparecía en la niebla. Y mientras el humo negro del remolcador se elevaba al cielo austral, un silencio reverente cayó sobre la tripulación, porque el verdadero triunfo no era el descubrimiento de una nueva ruta, ni la conquista de un continente helado. El verdadero triunfo era que todos, absolutamente todos, estaban volviendo a casa. Londres amaneció envuelto en una niebla espesa. En el puerto, a orillas del Támesis, miles de personas ya se habían congregado. Hombres, mujeres, niños, todos apiñados entre banderas, vítores y un
una emoción contenida que colmaba el aire húmedo de la mañana. Shackleton descendió lentamente la pasarela. No hubo discursos, no hizo falta, bastaba su presencia. En enero de 1922, Shackleton regresó a la Antártida una vez más. A bordo del Quest, con su mirada perdida en el horizonte helado de Georgia del Sur. Pero en la madrugada del 5 de enero, mientras el barco dormía fondeado en la bahía de King Edward, el corazón de Shackleton se detuvo en silencio. Lo enterraron en Georgia del Sur, bajo una cruz de piedra frente al mar que tanto amó. Allí quedó el jefe, como lo llamaban, velado por los albatros y las montañas de hielo. Y aún hoy, en ese rincón olvidado del mundo, su leyenda sigue soplando con cada ráfaga polar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. ¿Y si te dijera que bajo el mar aún yacen los restos de una maldición olvidada? ¿Qué secretos esconde el naufragio más grande de la historia? Una flota enviada por el hombre más poderoso del mundo. Desapareció en un instante, pero siglos después algo fue encontrado. Algo que nadie puede explicar. Durante el siglo XIII, los continentes temblaban bajo los cascos de los caballos mongoles. Eran el terror del mundo conocido, un torbellino de fuego y acero que avanzaba sin piedad. Genghis Khan había unido tribus salvajes para forjar el mayor imperio terrestre de la historia. Pero fue su nieto, Kublai Khan, quien se atrevió a mirar más allá de las tierras conquistadas, hacia el mar. Desde los ventanales de su palacio en Kambalik, la actual Pekín, Kublai contemplaba el horizonte con una mezcla de ambición y desprecio. Allí, al este, se encontraba Japón, pequeño, aislado y todavía libre. Para el Khan que ya gobernaba China, Corea y gran parte de Asia Central, aquellas islas eran una provocación, una pieza rebelde que debía encajar en su mapa del mundo. La primera invasión, en 1274, había fracasado, pero no por falta de poder, sino por algo que ningún emperador podía controlar, una tormenta furiosa que destrozó su flota. Aquel primer desastre no fue advertido como una advertencia, sino como una oportunidad perdida. Así que en 1281 juró no fallar de nuevo. Lo que organizó fue monstruoso. Una flota de más de 4.000 embarcaciones, 140.000 hombres, materiales de guerra a caballos, provisiones para meses. Se talaron bosques enteros en el sur de China para fabricar naves a toda velocidad. Se vaciaron arsenales y se reclutaron soldados desde las estepas hasta las selvas. Era una pesadilla logística, una ciudad flotante moviéndose hacia el este con un único propósito: devorar Japón. Pero ya desde los primeros días comenzaron a notarse señales extrañas. Vientos que soplaban en direcciones incorrectas, peces muertos flotando cerca de las costas chinas, pájaros migratorios que volaban en círculos sin rumbo. Algunos marinos coreanos y chinos del sur empezaron a murmurar. Decían que los espíritus del mar no estaban contentos. En los campamentos el ambiente se tensaba. Guerreros supersticiosos ataban amuletos a sus lanzas. Sacrificios improvisados se hacían al borde de los muelles. Hasta los generales empezaron a soñar con ojos en la niebla, con voces que susurraban desde el agua. Kublai, sin embargo, ordenó zarpar. Él no creía en cuentos, solo en la fuerza. Pero el mar sí escucha, y no olvida. Las embarcaciones partieron en oleadas. Algunas zarparon desde Corea, otras desde los puertos abarrotados de Fuzhou y Quanzhou. Avanzaban lentas, pesadas, como bestias de madera arrastrándose sobre un océano que no las quería. Durante los primeros días todo parecía normal. El cielo estaba despejado, el viento favorable. Pero a medida que se alejaban de la costa, el mar comenzó a cambiar. Primero fue la niebla, densa, pegajosa,
más espesa de lo habitual. Algunos barcos desaparecían del resto durante largos periodos de tiempo, y solo volvían a reaparecer en direcciones imposibles. Luego llegaron los ruidos. Chirridos en la madera que no eran crujidos normales, sino sonidos profundos, casi orgánicos, como si las naves respiraran. Por las noches los marineros escuchaban pasos sobre la cubierta, aunque nadie caminaba. En una de las galeras principales, un capitán llamado Bowen fue encontrado muerto en su camarote. La puerta estaba cerrada por dentro. Su rostro tenía una expresión de horror indescriptible y sus manos, tensas, apretaban un pequeño objeto. Una concha marina negra, pulida, con símbolos grabados que nadie pudo identificar. Algunos creyeron que era un mal presagio, otros que era un mensaje. En otro navío los soldados empezaron a enfermar. No de peste ni de hambre, sino de algo más sutil. Se despertaban gritando, sudando, jurando haber sido arrastrados por sombras hasta el fondo del mar. Un arquero mongol se arrojó por la borda diciendo que su alma ya no le pertenecía. El mar decía, lo había reclamado. Los rumores corrieron como fuego. Se decía que los espíritus de antiguos marineros japoneses, ahogados en la primera invasión, vagaban bajo las olas. Que las almas atrapadas de la fallida campaña anterior jamás habían regresado y ahora acechaban a los nuevos invasores. Nadie dormía, nadie comía. Cada ola parecía un rugido, cada sombra en el agua, una garra. El terror se convirtió en histeria cuando una tormenta repentina se levantó en el estrecho de Tsushima. No era un tifón, no aún, pero era violenta. Truenos sin relámpagos. Vientos que giraban en círculos. 3 barcos se hundieron sin causa visible. Fueron absorbidos por el mar como si una boca los hubiera tragado. En los puentes de mando, los generales discutían en secreto. Habían desafiado a los kami. Estaban siendo castigados. Kublai, lejos de allí, esperaba noticias de la victoria. Pero los únicos mensajes que el viento traía eran lamentos, gritos, y un nombre que empezaba a repetirse entre los supervivientes: kamikaze. Cuando por fin la mirmada mongola avistó la costa japonesa, fue como si el mar mismo intentara advertirles por última vez. El cielo se oscureció sin nubes, el aire se volvió pesado. Desde el horizonte surgieron cientos de pequeñas embarcaciones japonesas. No eran grandes ni imponentes, pero se movían como enjambres, veloces, coordinadas, decididas a morir. Los guerreros samurái no esperaron. Atacaron con una ferocidad suicida, lanzándose contra barcos el triple de grandes. Usaban ganchos para abordar, flechas incendiarias y cuchillos rituales para cortarse las propias tripas si eran capturados. No combatían por órdenes, sino por algo más antiguo: honor, linaje, tierra. Lo que siguió no fue una batalla, fue una carnicería. Las playas de Hakata se convirtieron en un campo de muerte. Mongoles con espadas curvas, coreanos con lanzas largas, mercenarios de Asia Central. Todos enfrentaban a fin un enemigo que no retrocedía. El mar se teñía de rojo. El barro absorbía los cuerpos como si la tierra misma quisiera tapar el horror. Y lo peor aún no había llegado. Al tercer día de combate, el viento cambió, de forma repentina, violenta. Las olas crecieron como paredes. El cielo rugía. Era un sonido más profundo, más vivo. Los soldados miraban hacia arriba, y entonces apareció. Un muro de nubes negras girando sobre sí mismo cruzaba el mar como una bestia desatada. No llovía al principio, solo soplaba, pero era un viento seco, cortante que desgarraba velas, astillaba mástiles y levantaba la arena de las playas como cuchillas. Luego vino el mar. Una ola colosal, tan alta como una fortaleza, cayó sobre una sección entera de la flota. Naves partidas por la mitad, guerreros arrastrados como muñecos. Los supervivientes gritaban: «Es un dragón. Los dioses nos destruyen. No hay cielo, no hay emperador».
Algunos se arrodillaban, otros se arrojaban al agua para evitar ser aplastados por el fuego que descendía como rayos. Las embarcaciones más grandes, construidas con prisas por carpinteros agotados, no resistieron. Se desintegraban como cáscaras. Las más pequeñas eran absorbidas bajo remolinos. El mar ya no era agua, era una trampa. El viento no se detenía. Los caballos relinchaban antes de ser lanzados al abismo. Los tambores de guerra empapados se hundían sin sonido. En la playa, los samuráis simplemente observaron, en silencio. Nadie celebró. Nadie gritó victoria. Todos sabían lo mismo. Aquello no era humano. Los dioses habían hablado, y habían arrasado con todo. Pasaron siglos. La historia de la gran flota mongola se convirtió en leyenda. Muchos dudaron incluso de que hubiera existido. Algunos creían que Tahiti era propaganda japonesa, un cuento exagerado sobre dioses que protegían a su pueblo. Otros que la flota nunca llegó, que se perdió en una tormenta como cualquier otra. Pero el mar, como el tiempo, guarda sus secretos, hasta que decide liberarlos. En 1980, un equipo de arqueólogos marinos japoneses, liderados por el profesor Kenichi Nakamura, localizó algo extraño cerca de la isla de Takashima. Sonar, magnetómetro. Todo indicaba la presencia de objetos metálicos hundidos a solo 15 metros bajo el fondo fangoso. Lo que hallaron a continuación cambió la historia. Espadas mongolas, cascos, estructuras de embarcaciones clavadas en el barro como costillas de un monstruo prehistórico, vasijas, estandartes imperiales y cuerpos aún armados, con armaduras corroídas y huesos rotos por una fuerza incontenible. Algunos aún tenían expresiones de terror fosilizadas. Otros parecían haber sido aplastados, no por el mar, sino por algo más. En una excavación posterior en 2001, se encontró algo que nunca fue publicado en los medios oficiales. En los informes filtrados por un buzo anónimo, aparecía una estructura circular de piedra, enterrada bajo el casco de una de las naves hundidas. No era parte de ningún barco. Estaba grabada con símbolos que ningún experto logró traducir. Junto a esa estructura, el equipo encontró una caja sellada. Dentro, una máscara de bronce ennegrecida, tallada con rostros retorcidos, y una pequeña concha negra idéntica a la que se encontró en la mano del capitán Bowen, 7 siglos antes. Desde entonces, 2 buzos desaparecieron en misiones no autorizadas. Uno de ellos fue encontrado días después, en una playa cercana, desnudo, desorientado, con el cuerpo cubierto de cortes y balbuceando palabras incomprensibles. Desde esas excavaciones, las aguas de Takashima han sido clausuradas oficialmente por motivos ecológicos. Pero pescadores locales cuentan que en ciertas noches de tormenta se oyen tambores bajo el agua, gritos ahogados, y a veces se ven luces. No de linternas ni barcos, sino de ojos abiertos que resplandecen. La flota perdida de Kublai Khan no solo fue destruida, fue enterrada con algo que no debía ser encontrado, algo que los kamikazes intentaron hundir, para siempre. Y ahora que han sido despertado, ¿qué pasará cuando vuelvan a emerger? Porque lo verdaderamente terrorífico no fue la tormenta, fue lo que la tormenta intentó detener. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. ¿Y si te dijera que tus manos y las de un chimpancé cuentan la misma historia? ¿Por qué tenemos huellas dactilares y orejas extrañas que parecen inútiles? ¿Sabías que tus ancestros nadaron, treparon y caminaron a 4 patas antes de que tú pudieras caminar erguido? Y lo más loco, ¿qué pasaría si dentro de millones de años los humanos ya no se parecieran a nosotros? ¿Alguna vez te has preguntado ideas tan simples como por qué los perros no vuelan, por qué los peces no caminan o por qué los gatos no tienen trompa como un elefante? ¿Y si te dijera que hace
más de 150 años Charles Darwin, si el científico más famoso y controvertido de todos los tiempos comenzó a hacerse estas mismas preguntas? Darwin se preguntaba, ¿por qué hay tantos animales y plantas diferentes en la Tierra? Imagina una jungla llena de colores, con pájaros azules, verdes y rojos, y flores que parecen fuegos artificiales. Darwin quería saber por qué existen tantas formas de vida tan distintas. Luego pensó, ¿cambian los animales y las plantas con el tiempo? La respuesta fue asombrosa. Sí, no siempre fueron iguales. Los animales y plantas evolucionan, es decir, cambian poquito a poquito durante millones de años. ¿Y cómo lo hacen? Darwin descubrió algo llamado selección natural. Piensa en una carrera secreta. Los animales que tienen mejores habilidades para sobrevivir, como correr más rápido, camuflarse mejor o soportar el frío, tienen más posibilidades de vivir y tener crías. Las crías heredan esas ventajas, y así, generación tras generación, la especie va cambiando. ¿Quieres un ejemplo divertido? Imagina unas jirafas antiguas que tenían cuellos más cortos. Si un árbol alto tenía hojas deliciosas, solo las jirafas con cuellos más largos podían alcanzarlas. Esas jirafas sobrevivían mejor, y sus bebés nacían con cuellos un poquito más largos. Millones de años después, tenemos las jirafas de hoy. Darwin también se preguntó, ¿y qué pasa si los animales no pueden adaptarse? La naturaleza puede ser dura. Quien no se adapta desaparece. Por eso, hoy no vemos dinosaurios caminando por la calle. Lo más increíble que descubrió Darwin fue que todas las especies, incluyéndonos a nosotros, estamos conectadas como una gran familia. Sí, los humanos, los delfines, los monos, los perros y hasta los peces, tenemos antepasados muy lejanos en común. Entonces, la gran idea de Darwin en el origen de las especies fue esta: la vida es como una gran historia que nunca deja de cambiar, y cada ser vivo es un capítulo diferente escrito por la naturaleza durante millones de años. Ahora dime, ¿no es increíble pensar que tú, un árbol del jardín y un pájaro que canta en tu ventana son parte de la misma aventura de la vida? ¿Y no te hace preguntar cómo serán los animales dentro de otros millones de años? Pero primero conozcamos la historia real que le llevó a publicar sus distintas teorías. El 27 de diciembre de 1831, el Beagle zarpa del puerto de Plymouth. El cielo está cubierto por nubes bajas y grises, y el viento azota los aparejos del bergantín de guerra. En cubierta, un joven de rostro pálido y mirada inquieta se despide en silencio de Inglaterra. Se llama Charles Darwin. Tiene 22 años, una barba apenas incipiente y los ojos de quien aún no sabe que cambiará el mundo. Viaja como acompañante del capitán Fitzroy, pero lleva en su interior la obsesión de un naturalista en formación. En su equipaje, además de brújulas y frascos vacíos, empaca una biblioteca entera. Humboldt, Lyell, Paley. Las ideas bullen en su cabeza, son descanso, pero aún son semillas. Las primeras semanas son un castigo. El Atlántico Sur lo somete a un vaivén brutal. Mareado, pálido, a veces postrado en su litera, apenas puede moverse. Pero incluso así, toma notas. Describe aves que nunca había visto. Medita sobre las corrientes marinas. Traza mapas mentales en cada costa. Mientras otros buscan refugio, él busca patrones. Al llegar a Brasil, la selva tropical lo golpea con una fuerza inusitada. Lianas, insectos, ruidos que parecen gritos. Todo es nuevo. Todo es excesivo. Darwin corre por la vegetación. Anota nombres, captura mariposas, colecciona escarabajos.
Se detiene ante un árbol de ramas retorcidas y escribe: aquí, la creación parece haber estallado sin freno. Pero será en las costas de la Patagonia donde su pensamiento comience a cambiar. Encuentra fósiles de criaturas enormes, gliptodontes, perezosos gigantes, megaterios. Muchos están junto a armadillos actuales. ¿Cómo es posible? ¿Por qué desaparecieron unos y sobrevivieron otros? ¿Qué reglas rigen el juego de la vida? El Beagle bordea el temido Cabo de Hornos. El mar se enfurece. Fitzroy reza en su camarote. Darwin, sin embargo, sube a cubierta. Se aferra timón a una cuerda y observa el océano. Caos, viento, fuerza bruta. Anota: la violencia también moldea el mundo natural. El viaje continúa. Casi sin saberlo, Charles se transforma. Ya no es un simple observador. Está comenzando a conectar las piezas. Y entonces, en el horizonte, emergen unas islas volcánicas donde todo cambiará. Las Islas Galápagos. Y allí, sin planearlo, el mundo comenzará a girar en otra dirección. El 15 de septiembre de 1835, el Beagle ancla frente a la isla Chatham, en el archipiélago de las Galápagos. Darwin, bronceado, curtido por el viaje y con los ojos siempre hambrientos de detalles, pisa tierra volcánica. Todo le resulta extraño. Los cactus son árboles, los reptiles no huyen, las aves no temen. Parece otro planeta. Anota con rapidez: el suelo arde. Las plantas parecen monstruos. Las criaturas no conocen al hombre. Empiezas a recorrer la isla con su red, su libreta y una caja de madera para muestras. Las iguanas marinas lo fascinan. Se lanzan al agua y comen algas como si fueran peces, pero con cuerpo de dragón prehistórico. Anota: reptiles nadadores. Ve pinzones en todas partes, parecidos pero distintos. Unos con picos gruesos, otros largos, otros curvos. ¿Cuántas especies hay? ¿O es una sola que ha cambiado? Guarda varios ejemplares, pero aún no comprende del todo su importancia. Visita otras islas del archipiélago y empieza a notar patrones. Cada isla tiene tortugas diferentes, más grandes, con caparazones distintos. En una son redondeadas y lentas, en otra alargadas y con cuellos largos. ¿Cómo pueden cambiar tanto si están tan cerca?, se pregunta. Los marinos bromean. Estas tortugas tienen acento. Darwin no ríe. Observa. Calcula. Algo no encaja en la visión fija del mundo que le enseñaron. Mientras anota, le tiembla la mano. Empieza a sospechar. ¿Y si las especies no son inmutables? ¿Y si cambian? ¿Y si evolucionan? Guarda silencio. Aún no tiene pruebas, ni teorías, ni valor para decirlo en voz alta. Pero algo ha comenzado. Una grieta en la idea del orden divino. Un vértigo en su fe. El mundo ya no parece una creación estable, sino un taller en movimiento. Durante semanas, llena su cuaderno con dibujos, medidas, preguntas. En las noches, bajo el cielo estrellado de las Galápagos, repasa cada página. Las islas, las especies, el tiempo. Murmura, piensa sin descanso. Y una noche, mientras el Beagle balancea suavemente en la marea, Darwin escribe con letra firme: he observado diferencias pequeñas pero constantes entre los animales de cada isla. No pueden ser casualidad. Hay un principio que aún no comprendo, pero está ahí. El Beagle zarpa días después, pero Darwin ya no es el mismo. Ha visto un patrón. No tiene el mapa aún, pero ya escucha en su mente el murmullo de algo mucho más grande. La evolución ha empezado a Yazad y hablarle. La brisa era húmeda en Londres, pero en la mente de Darwin soplaban huracanes.
tras años de ordenar fósiles, clasificar especies, revisar bitácoras y cruzar correspondencias con científicos de todo el mundo, una hipótesis revolucionaria comenzaba a cristalizar. El joven naturalista que había partido en el Beagle, ahora era un hombre transformado por la duda y la observación. En su estudio de Down House, las paredes estaban cubiertas de bocetos de pinzones, mapas de las Galápagos, árboles genealógicos de palomas y esquemas de anatomía comparada. Cada trazo, cada pluma, cada esqueleto, lo guiaba hacia una conclusión inevitable. Las especies no eran fijas, sino que evolucionaban. ¿Cómo? Por una fuerza silenciosa, la selección natural. Pero Darwin sabía lo que estaba en juego. Publicar esa idea era desafiar el orden divino, la creación inmutable del Génesis, las creencias que sustentaban imperios. Temía el juicio de la sociedad, el rechazo de sus colegas, el dolor que provocaría en su esposa Emma, profundamente religiosa. Mientras tanto, otro naturalista, Alfred Russel Wallace, enviaba desde las Indias Orientales una carta que contenía la misma teoría. Fue el empujón definitivo. En 1859, Darwin publicó El origen de las especies, un volumen que tembló en los estantes de las librerías británicas como si portara dinamita. Las primeras 1300 copias se agotaron en un día. Las reacciones no se hicieron esperar. Unos lo tildaron de blasfemo, otros lo elevaron como el Newton de la biología. En las aulas, en los salones de té, en los púlpitos, la gente discutía si veníamos del mono o de la creación divina. Darwin, por su parte, se retiró del estruendo público. No era un revolucionario con pancartas. Era un científico que hablaba con fósiles, huesos y alas. Años después, al pie de su escritorio, escribió una línea sencilla pero inmensa. De una forma tan simple surgieron infinitas formas, cada vez más bellas y maravillosas. Su teoría no mató la magia del mundo. Al contrario, la llenó de vida, movimiento y posibilidades. Desde las selvas del Amazonas hasta los desiertos australianos, cada criatura se convirtió en testigo del tiempo y la adaptación. Charles Darwin no solo viajó por el mundo, viajó a través de la verdad. Y lo que trajo de vuelta fue una de las ideas más poderosas jamás pensadas, una que aún hoy sigue evolucionando. Si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. No te pierdas ni un solo misterio del mar. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárate para lo inesperado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. ¿Qué misterios escondían los márgenes del mundo en el siglo XVIII? ¿Qué criaturas, tierras o civilizaciones desconocidas aguardaban en los rincones no cartografiados del planeta? ¿Y quién sería el navegante lo suficientemente audaz para enfrentarse a lo desconocido con una brújula, una pluma y un puñado de hombres dispuestos a morir por la gloria? Su nombre era James Cook, y su historia comienza con un mapa incompleto. En 1768, el mundo aún tenía sombras. Grandes extensiones del Pacífico eran espacios en blanco donde los cartógrafos dibujaban monstruos marinos o simples líneas onduladas. Los mitos hablaban de una vasta terra australis incógnita, un continente escondido bajo el horizonte del sur, tan rico y extenso como Eurasia. Las potencias europeas codiciaban ese supuesto paraíso, pero nadie lo había visto. James Cook, un humilde hijo de granjeros de Yorkshire, autodidacta y ambicioso, no era noble pero sí un genio de la navegación y la cartografía. Fue elegido para comandar una expedición secreta. Oficialmente debía observar el tránsito de Venus desde Tahití para ayudar a calcular
calcular la distancia entre la Tierra y el Sol. Extraoficialmente llevaba una segunda misión: buscar y reclamar para Inglaterra esa tierra mítica del sur. El 26 de agosto de 1768, el Endeavour zarpó del puerto de Plymouth. Era una pequeña embarcación de 32 metros, robusta pero lenta, con una tripulación de 94 hombres. El mar olía a brea, madera húmeda y pólvora. Cada ola era una promesa de gloria o muerte. Cook sabía que más allá del Atlántico lo esperaba el fin de las certezas y el principio de su leyenda. Tras cruzar el estrecho de Magallanes y bordear la costa sudamericana, el Endeavour se adentró en la vastedad del Pacífico. Durante semanas, nada rompía la monotonía del mar infinito. Pero en marzo de 1769, llegaron a Tahití. Allí construyeron un observatorio provisional para registrar el tránsito de Venus. Cook y sus hombres convivieron con los maoríes, tomaron notas, midieron el cielo. Pero sabían que su destino real estaba más allá del horizonte. Cuando levantaron anclas, navegaron hacia el sur, hacia la oscuridad del mapa. Descubrieron islas, arrecifes y peligros. En octubre alcanzaron la costa de una gran tierra desconocida, Nueva Zelanda. Era una isla de fiordos, montañas y guerreros feroces. Cook la rodeó, cartografió y nombró sus bahías con precisión milimétrica. Luego puso rumbo al oeste y, el 19 de abril de 1770, divisaron la costa de un nuevo continente, Australia. Habían hallado el borde de la Terra Australis, pero el misterio apenas comenzaba. El 19 de abril de 1770, una silueta imprecisa se alzó en el horizonte oriental. Era una costa que parecía prolongarse eternamente hacia el norte y el sur, como un gigante dormido bajo las nubes del Pacífico. James Cook había alcanzado el continente que los mapas aún se negaban a dibujar, Australia. Pero lo que parecía un descubrimiento sería en apenas la primera página de un relato de encuentros tensos, enfermedades invisibles, y un error que marcaría el destino de todo un continente. Cook desembarcó en una ensenada que llamó Botany Bay, por la abundancia de plantas exóticas recolectadas por Joseph Banks y Daniel Solander, los científicos de a bordo. Los marineros pisaron tierra con cautela. Las arenas blancas estaban vacías, pero ojos invisibles los observaban. Desde los arbustos los Eora, habitantes originarios de la región, miraban en silencio. Nadie sabía, aún que aquel sería el primer contacto entre dos mundos que jamás se habían tocado. Al principio los encuentros fueron tensos. Los aborígenes no comprendían las intenciones de los europeos. Cook, por su parte, trataba de evitar la violencia, pero la tripulación era impaciente, supersticiosa y arrogante. Las tensiones crecieron. Una flecha, una descarga de mosquete. El primer disparo marcó una línea invisible en la historia. Aún así, Cook continuó su misión. Navegó hacia el norte, cartografiando cada bahía, cada cabo, cada arrecife. Durante 4 meses, el Endeavour recorrió la costa oriental de Australia. Fue un viaje lento y peligroso. En junio, el barco encalló en la gran barrera de coral. El casco crujió. El agua inundó la bodega. La muerte estuvo a minutos. Pero Cook logró salvar el navío. Repararon el daño en lo que llamaron la desembocadura del río Endeavour. Fue allí donde comprendió que esta tierra no era parte de la mítica Terra Australis, sino un continente aparte. Y lo reclamó para Inglaterra. El 22 de agosto de 1770, en Possession Island, Cook hizo la bandera británica. Lo hizo sin saber que millones de personas ya habitaban esa tierra desde hacía 60.000 años. El acto simbólico para sus contemporáneos fue un gesto de valentía, pero
pero siglos después, se entendería como el inicio de una tragedia para los pueblos originarios. Cook regresó a Inglaterra en 1771 como un héroe. Había cartografiado más de 8.000 kilómetros de costas desconocidas con una precisión que asombró a toda Europa. Su relato encendió la imaginación de los imperios y selló el destino de Australia. Pero el mundo aún no estaba completamente iluminado, y Cook aún no había terminado su viaje hacia lo imposible. Cuando James Cook volvió a pisar tierra británica, lo recibieron como un semidios de la navegación. Pero no era suficiente. No para él. La curiosidad lo devoraba por dentro. Había rozado los bordes del continente australiano, pero la Terra Australis seguía sin revelarse completamente. ¿Existía un continente oculto más al sur? ¿O todo había sido una fantasía geográfica? Para hallar la respuesta, Cook debía enfrentar un desafío mayor que cualquier isla desconocida: los confines helados del planeta. En 1772, con el patrocinio del Almirantazgo y la Royal Society, Cook se embarcó en su segundo viaje. Esta vez, comandaría 2 barcos, el Resolution y el Adventure. El objetivo era claro: descubrir o refutar la existencia del continente austral. Pero lo que encontraron fue algo mucho más peligroso: el hielo y el límite de la resistencia humana. La expedición cruzó el Círculo Polar Antártico en enero de 1773, un logro sin precedentes. Nunca antes un barco europeo había navegado tan al sur. Las condiciones eran brutales. El viento cortaba como cuchillas, las velas se congelaban, y enormes témpanos acechaban como dientes de cristal. La tripulación enfermaba, los hombres deliraban por el frío. Cook, sin embargo, se mantenía firme. Su temple era inquebrantable. Sabía que cada milla más allá del sur era historia. Durante meses, navegaron en un laberinto de hielo flotante. Cook se convirtió en el cartógrafo del vacío, el explorador de lo blanco. Alcanzaron latitudes imposibles, rodeados por muros de hielo donde el sol apenas se atrevía a brillar. Y aunque no pisaron el continente antártico, Cook demostró algo aún más valioso: no existía una Terra Australis como se imaginaba. El mito quedaba destruido, pero en su lugar nacía una realidad aún más fascinante. El sur era un abismo frío, sin civilización, pero lleno de secretos. En su camino de regreso, descubrieron nuevas islas en el Pacífico Sur, como las Marquesas y Nueva Caledonia. En Tonga, Cook encontró una cultura compleja y jerarquizada, pero también surgieron tensiones. Los europeos no siempre comprendían los códigos locales. En ocasiones, lo que era una ofrenda ritual se interpretaba como traición. Cook tuvo que aprender a navegar no solo los mares, sino las emociones humanas y el orgullo tribal. Regresó a Inglaterra en 1775. Exhausto, envejecido, pero victorioso. Había desmentido el mito del continente austral y trazado mapas que aún hoy asombran por su exactitud. Pero su sed de misterio no se había apagado. Quedaba una última frontera, el Paso del Noroeste. Y en esa búsqueda, la leyenda se tornaría en tragedia. El último viaje de James Cook no fue solo una expedición geográfica. Fue un descenso hacia el corazón oscuro del misterio humano. En 1776, cuando partió por tercera vez al Pacífico, ya era una leyenda viviente, pero en su interior se agitaba algo más profundo, una obsesión. El Almirantazgo británico lo envió a buscar el mítico Paso del Noroeste, una ruta marítima que conectaría el Atlántico con el Pacífico a través del hielo ártico. Pero Cook también buscaba algo más, un límite que aún no había cruzado. El Resolution y el Discovery partieron con una mezcla de gloria y tensión
tensión. La misión era peligrosa y el tiempo escaso. Cook bordeó el sur de África, pasó por Nueva Zelanda y recaló en Tahití para abastecerse. Allí sus hombres notaron un cambio en él. Ya no era el mismo capitán calmado y racional. Había episodios de cólera, decisiones erráticas. Algunos decían que el mar le había robado el alma. En 1778, descubrió las islas que bautizaría como Sandwich, hoy Hawái. Fue recibido con honores casi divinos por los nativos. Algunos jefes lo identificaron con el dios Lono, cuyo regreso estaba profetizado. Cook, pragmático pero curioso, aceptó los regalos, las danzas y los rituales. Parecía un nuevo Edén, una pausa en su eterna travesía. Pero la armonía era solo una máscara del destino. Tras explorar la costa oeste de América del Norte, hoy Alaska y el estrecho de Bering, el hielo lo detuvo. El paso del noroeste era un mito sellado por la escarcha. Frustrado, Cook regresó a Hawái en febrero de 1779. Pero algo había cambiado. Los rituales ya no eran amistosos. La reverencia se tornó sospecha. La tripulación cometió errores, robos y ofensas que tensaron el delicado equilibrio cultural. El 14 de febrero, una embarcación fue sustraída por los locales. Cook, en un gesto desesperado, decidió tomar como rehén al jefe Kalaniopuu. Un acto trágico. En la playa de Kealakekua, la confrontación estalló. Un guerrero clavó su lanza. Cook cayó, golpeado, apuñalado y finalmente ahogado en el oleaje. Así terminó el hombre que dibujó los márgenes del mundo. Su cuerpo nunca fue recuperado. Algunas partes fueron devueltas ritualmente. Otras dicen desaparecieron para siempre. Pero Cook no murió realmente. Se convirtió en un símbolo, en un faro para todos los que aún creen que el misterio sigue ahí, más allá del horizonte, en la próxima isla tras la próxima tormenta. La historia de James Cook no es solo la de un explorador, sino la de un hombre que se atrevió a buscar el fin del mundo, y encontró en su lugar su propio destino. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. ¿Qué harías si tu padre te prohíbe ir a un lugar que podría cambiar tu destino para siempre? ¿Te atreverías a romper una promesa sagrada en nombre de un futuro incierto? En un mundo de hielo y roca, Leif, el hijo de Eric el Rojo, está a punto de tomar una decisión que lo llevará más allá del mapa conocido. El honor de su familia contra la aventura de su vida. Podrá encontrar la tierra prometida y cambiar para siempre el curso de la historia vikinga. El aire de Brattahlid, en Groenlandia, estaba saturado de humo de turba y de una quietud densa, la de un mundo congelado que se resiste a la vida. Era el año 999. Leif, hijo de Eric el Rojo, estaba de pie junto a su padre, con el peso de la historia sobre sus hombros. Eric, el hombre que había forjado la colonia vikinga en los confines del mundo conocido, el desterrado que había encontrado su reino en la roca y la nieve, miraban a su hijo con una mezcla de orgullo y pesar. En los techos de las casas, el pasto se aferraba con tenacidad, un reflejo de los propios vikingos que habitaban esta tierra. El rumor sobre el avistamiento de tierras al oeste había circulado durante años, una promesa de bosques y recursos que haría prosperar su colonia. Pero Eric el Rojo, el gran explorador, era ahora un hombre mayor, con las piernas débiles y la mirada fija en el pasado. El viaje hacia el oeste estaba prohibido para él, marcado por un mal presagio de su padre. Leif, en cambio, estaba impaciente. Había regresado de Noruega no solo con una nueva fe, el cristianismo, sino con la visión de un futuro diferente, un futuro que no estaba anclado en las tradiciones y supersticiones del viejo mundo, sino en la audacia de explorar. Cómo romper la promesa sin deshonrar a su padre. En el interior de la gran sala comunal, a la tenue luz de las antorchas de aceite de foca, Leif hizo un juramento
los mares, sino que el viaje sería en nombre de la fe que su padre le había enseñado, y en busca de un futuro para su gente. Su padre, con la voz quebrada, no lo detuvo. Sabía que su destino era más grande que el de la colonia de Groenlandia. Con un nudo en el estómago, el joven Leif se despidió de su padre, sintiendo que estaba dejando atrás no solo la tierra de su hogar, sino también el mundo de sus ancestros. El Bekkvisir, la brújula vikinga, tallada en el marco de una puerta, parecía susurrarle un destino incierto. Leif no lo sabía entonces, pero al girar la espalda a Mumbrataghlid y a la prohibición de su padre, estaba en punto de escribir un gran capítulo en la historia de los vikingos y de cambiar para siempre el mapa del mundo conocido. ¿Qué había más allá del horizonte? La respuesta estaba inmínimo a punto de ser descubierta. El Drakkar de Leif era un punto minúsculo en la inmensidad del Atlántico Norte. Las aguas, negras y densas, reflejaban la sombría quietud del cielo. El viento aullaba como un lobo hambriento, y las olas, montañas de agua helada, golpeaban el casco con una fuerza ensordecedora. La tripulación eran hombres curtidos por el hielo y la sal, vestían capas empapadas y se aferraban a las cuerdas del navío. No había mapas para este viaje, solo una vaga referencia, el relato del mercader Bjarni Herjolfsson, que había visto las tierras del oeste sin desembarcar. Ahora, Leif y su tripulación seguían esa referencia como si fuera una estrella que las guiara, navegando hacia lo desconocido, hacia la promesa de una tierra inexplorada. Las noches en el mar eran un espectáculo de luces sobrenaturales. Las auroras boreales teñían el cielo con tonos verdes, morados y azules, una danza de dioses que recordaba la majestuosidad y el poder de las fuerzas que los rodeaban. Antes de cada comida, susurraban oraciones a Njord, el dios del mar, pidiéndole clemencia. A lo largo del día lanzaban restos de pan al mar como ofrenda, tallaban símbolos de protección en los mástiles de su drakkar, y susurraban oraciones en un idioma antiguo para no atraer la ira de Egir, el espíritu del océano. Sin embargo, no había ritual que pudiera aplacar el miedo en sus corazones. La incertidumbre era una tormenta constante. El suspense se acumulaba con cada ola que rompía en el casco. ¿Qué había más allá de la bruma? ¿Eran los informes de Bjarni precisos? ¿Podrían confiar en la palabra de un mercader? ¿O estaban navegando hacia una trampa, hacia el abismo que las leyendas contaban? El viaje parecía eterno. El frío se filtraba entre los huesos y la esperanza menguaba. La tripulación de Leif se aferraba a la esperanza de que Bjarni no se hubiera equivocado. Finalmente una masa de tierra apareció en el horizonte. Sin embargo, la decepción fue tan fría como el viento del mar. Era un vasto glaciar, una tierra de rocas estériles y planas. No había nada de los bosques que Bjarni había descrito. La llamaron Helluland, la tierra de las rocas planas. Continuaron el viaje, y más tarde avistaron una segunda masa de tierra. Esta vez era un vasto bosque pero con poca tierra fértil. La llamaron Markland, la tierra de los bosques. Y de nuevo Leif tuvo la sensación de que no era lo que buscaba. Finalmente, después de un viaje que pareció durar una eternidad, avistaron lo que sería su destino. Una tierra de bosques densos, árboles altísimos, aguas frescas y vida silvestre. Era un mundo diferente al que conocían, una isla que no aparecía en los mapas. Habían llegado por fin a su destino. El olor a tierra mojada y a árboles inmensos era algo que los vikingos de Groenlandia no habían olido nunca. El suelo de esta nueva tierra era húmedo y fértil, y la atmósfera espesa, una bendición que parecía demasiado buena para ser verdad. Leif y su tripulación habían desembarcado en una costa exuberante, un contraste brutal con el paisaje helado de su hogar. A su alrededor, los árboles altísimos y las lianas pendían como muros de un mundo perdido. Habían llegado a lo que más tarde llamarían Vinland. Los vikingos fuera de su mundo intentaban recrear su cultura. Levantaron postes tallados con runas, organizaron turnos de guardia, cocinaban sobre piedras calientes y usaban amuletos de Tyr colgados en sus tiendas de campaña.
Aunque estaban maravillados con la belleza de la tierra, la sensación de estar fuera de lugar les invadía. No sabían qué peligros acechaban en la espesura del bosque, o qué criaturas míticas podrían encontrarse en esta tierra primigenia. Freydis, la hermana de Leif, llevaba una lanza grabada con el símbolo Egishjalmre, el yelmo del terror, para espantar a los espíritus. El miedo a lo desconocido se sentía en el aire, una tensión que flotaba por encima de la tierra y del mar. Un día, Leif y su tripulación encontraron un templo enterrado, un lugar donde el suelo parecía haber sido manipulado. No era una estructura vikinga, sino una formación de piedra que parecía un templo antiguo. El lugar los intrigó sobremanera. Parecía que la tierra no era tan virgen como pensaban. ¿Quién había estado allí antes? La tripulación se preguntaba si ese lugar había sido un lugar de culto. Leif tenía la sensación de que no estaban solos. Había un misterio que no podían resolver, un secreto que el bosque guardaba. Los susurros del viento en las copas de los árboles, el crujido de las ramas bajo sus pies. Todo les parecía un eco de una historia antigua que no podían entender. ¿Quiénes eran los dueños de aquella extraña tierra? ¿Eran espíritus o algo más? ¿Qué secretos escondía ese lugar? Los vikingos, que habían navegado por los océanos más bravios del mundo, ahora sentían un escalofrío que no provenía del frío, sino de lo desconocido. El miedo se mezclaba con la fascinación. Ese no era solo un lugar para asentarse, sino un lugar que los desafiaba a entender su propia historia, su lugar en el mundo. Cada día que pasaba en Vinland, el misterio se hacía más profundo, y la tripulación de Leif se preguntaba qué precio tendrían que pagar por desvelar el secreto de esa tierra. La tranquilidad de Vinland se había desvanecido, reemplazada por una tensión palpable. El campamento vikingo se había transformado en una fortaleza improvisada, con lanzas clavadas en el suelo y escudos formando una barricada defensiva. Las hogueras, encendidas toda la noche, proyectaban sombras danzantes sobre los rostros tensos de los hombres, ahora vigilantes y ansiosos. La atmósfera estaba cargada de un temor que no era el de los elementos, sino el de una presencia invisible, una amenaza acechando en la oscuridad de los bosques. Los hombres ya no tallaban runas, las cubrían, como si quisieran ocultar su identidad ante un enemigo desconocido. La aventura había dado paso a la supervivencia. El primer encuentro con los nativos, a quienes los vikingos llamarían Skrellings, había sido pacífico. Leif y su tripulación les habían ofrecido alimentos y productos de metal, y los nativos habían respondido con pieles de animales y otros bienes. Los vikingos pensaron que este era un trato justo, pero la paz no duró mucho tiempo. La segunda vez que los Skrellings se acercaron, las tensiones se dispararon. Un malentendido, una disputa por los bienes, una palabra mal interpretada. La violencia estalló. Fue una lucha brutal. Leif fue herido, y los vikingos, aunque salieron victoriosos, sabían que la paz había terminado. El precio del descubrimiento de Vinland era la sangre. Freydis, la guerrera de la familia, ya no dormía tranquila. Mantenía el hacha bajo la almohada. Su mirada, antes llena de curiosidad, ahora solo mostraba cautela. Leif, el visionario, el explorador, caminaba por el campamento con la mirada perdida, como si estuviera buscando algo que había perdido en la bruma. Había encontrado una tierra prometida, un paraíso, pero también había desatado una guerra. Su sueño de establecer una nueva colonia se había convertido en una pesadilla. El campamento, que una vez fue un lugar de descubrimiento, ahora era un campo de batalla. Leif sabía que no podían quedarse. El precio del descubrimiento era demasiado alto. Después de un invierno brutal, Leif tomó la decisión de abandonar Vinland. Su sueño de una nueva colonia se había esfumado sin remedio. No había un final feliz en esta historia, solo una dura realidad. El descubrimiento de Vinland no trajo la gloria que esperaban, sino sangre y dolor. Y así, Leif Erikson y su tripulación partieron de esa tierra con la sensación de que habían descubierto un nuevo mundo, pero que ese mundo no
estaba preparado para ellos. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Resistir o perecer en el intento? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. ¿Crees que conoces las aventuras de Sinbad el marino? ¿Piensas que lo has visto todo en cuentos de tesoros y monstruos marinos? Prepárate, porque esto no es un simple relato, es un viaje hacia lo desconocido. ¿Y si te dijera que Sinbad enfrentó islas vivientes, tormentas malditas y genios ocultos en lo profundo del mar? ¿Y si todo lo que creías era solo el comienzo? Abre bien los ojos, porque estás a punto de embarcarte en sus aventuras más peligrosas, más increíbles y más secretas. Esto no es un cuento infantil, es la leyenda viva del navegante más temido del océano. Navegando cerca de las costas de Malabar, Sinbad y su tripulación fueron atrapados por una tormenta silenciosa, sin truenos, sin relámpagos. Solo un viento seco que soplaba desde todas las direcciones a la vez. El timón no respondía, las velas se enrollaron solas, la brújula giró como enloquecida. En la niebla apareció una sombra vertical, una torre. Emergía del mar sin isla ni cimientos, un obelisco de obsidiana pura tan alto que parecía no terminar. Sobre su superficie brillaban miles de espejos, cada uno de un tamaño diferente, cada uno mostrando un reflejo distinto, y ninguno coherente. Sinbad, contra el consejo de todos, subió por una escalera de caracol que surgió desde el agua como si lo esperara. A cada paso, los espejos comenzaban a moverse, reflejaban escenas del pasado, su infancia, sus traiciones, su primer naufragio, luego el futuro, un cadáver flotando con su rostro, ciudades ardiendo, un mapa sin mares. La torre hablaba, no con voz, sino con visiones. Al llegar a la cima, Sinbad encontró un salón circular cubierto por espejos que no devolvían su imagen. Reflejaban otras vidas, otras versiones de él. Un Sinbad emperador, otro mendigo, uno asesinado por sus hombres, otro rezando en soledad. Todos lo miraban, y luego todos hablaron al mismo tiempo. Solo uno puede sobrevivir. Un espejo se quebró, y una figura salió de él. Otro Sinbad, idéntico pero con los ojos vacíos. Comenzó a atacarlo. Lucha cuerpo a cuerpo. Puñales. Gritos. Golpes que no hacían sangre pero sí dolor. El falso Sinbad lo conocía todo. Sus movimientos, su instinto, sus dudas. En un acto de desesperación, Sinbad se lanzó contra otro espejo. Cayó en la oscuridad. Despertó en su barco. Solo. Sin tripulación. Sin marineros. Sin señales de vida. Solo un espejo de mano en la cubierta, que no mostraba su reflejo, sino una habitación con 1000 Sinbads mirándolo en silencio. Uno de ellos sonrió. Desde ese día, cuando mira su reflejo en el agua, nunca está seguro si es él o el otro. Los sabios del puerto evitaron mirarlo a los ojos. Uno de ellos susurró: quien desafía su reflejo, pelea contra su alma. Y el mar desde entonces ha sido más peligroso, no por monstruos, sino porque Sinbad ya no está solo. En algún rincón del océano hay otro él caminando bajo otra bandera, con el mismo rostro, pero con intenciones distintas. En una taberna del puerto de Basora, un anciano cartógrafo sin lengua dibujó en la mesa de Sinbad un mapa con sangre y ceniza. Decía haber visto una isla que solo aparece de noche, en un punto del océano donde las estrellas dejan de brillar. Allí, escribía con temblor, duermen los secretos que incluso Alá teme recordar. Sinbad zarpó al anochecer, guiado solo por la ausencia. Al tercer día, el cielo se tornó negro, sin luna ni constelación.
emociones. El mar, espeso como alquitrán. La tripulación cayó en un sueño profundo, uno por uno. Solo él permanecía despierto. De pronto la quilla chocó contra tierra. Una isla surgía en medio de la oscuridad, iluminada por una tenue luz que no venía del cielo, sino del interior de un antiguo monasterio en ruinas, construido con piedra gris y símbolos que ninguna civilización reconocía. Sinbad avanzó, con la daga en una mano y una lámpara en la otra. Dentro encontró estatuas de hombres con el rostro cubierto. Cada uno sostenía una vela, pero las velas no eran de cera, eran fragmentos de estrellas muertas. El aire olía a ceniza cósmica. En el altar, un códice escrito en lenguas que se movían solas. No se leían, susurraban. Cada palabra abría una puerta en la mente. Una voz habló desde las sombras. Llevas demasiadas vidas escapando de la muerte, Sinbad. Era un monje ciego, con los ojos cosidos, que parecía haber esperado siglos. Le ofreció una elección. Toma una de las velas y el conocimiento del universo será tuyo, pero cada respuesta apagará una parte de tu alma. Sinbad no era un sabio, ni un santo. Era un hombre hambriento de verdad. Tomó una vela, y el tiempo se detuvo. Vio mundos que colapsaban, dioses antiguos llorando por sus creaciones. La razón por la que los océanos existen. La trampa del destino. Vio su final, y el principio de todo. Cuando despertó, estaba en su camarote, con la vela aún encendida a su lado. La isla había desaparecido, pero desde entonces, Sinbad habla lenguas que no conoce, dibuja mapas de estrellas que los astrónomos niegan, y cada noche la vela se consume un poco más. Sabe que cuando la llama se apague, su alma dejará de pertenecerle, y alguien, o algo, vendrá a cobrar lo que se pactó. Hasta entonces sigue navegando, no por tesoros, sino por tiempo. Durante una travesía al sur de Socotra, Sinbad escuchó un rumor de boca de un prisionero somalí. Allí donde el mar canta con voz humana, duerme el leviatán, y sus susurros conducen al oro de los dioses. La historia era absurda, pero la voz del hombre temblaba con verdad. Sinbad preparó su nave y zarpó hacia lo imposible. Tras 5 días de calma, una niebla espesa cubrió el mar. Luego el agua comenzó a vibrar como un tambor. De pronto el océano se abrió, literalmente, como si una puerta se deslizara en la superficie líquida, revelando un túnel oscuro bajo el agua. Sinbad, impulsado por la locura o la fe, ordenó a su tripulación remar hacia el abismo. El túnel estaba hecho de huesos gigantescos. Enormes vértebras marinas formaban un camino laberíntico que descendía hacia las profundidades. Fósiles flotaban en las paredes, ecos de lamentos o cantos. Al llegar al corazón del laberinto, encontraron una cámara subacuática seca, rodeada de dientes tan largos como mástiles. En el centro hay un pedestal, y sobre él, una esfera negra que latía como un corazón. Uno de sus hombres tocó la esfera. Un rugido sacudió el mundo. El leviatán despertó. El túnel comenzó a colapsar. El agua rugía. Dientes caían del techo. La criatura era tan colosal que nunca vieron su forma completa. Solo partes. Un ojo más grande que el barco. Una lengua de escamas. Una aleta como montaña. Sinbad gritó a sus hombres que corrieran. No nadaran. Corrieran. Remaron con furia a través de un túnel que se deshacía a cada segundo, perseguidos por la respiración de una criatura que podía tragarse ciudades. La nave emergió entre olas negras justo cuando el túnel colapsaba detrás de ellos. Solo quedaban Sinbad y 2 marineros. La esfera negra seguía
en su poder. Esa noche, en la cubierta, Sinbad la sostuvo bajo la luna. Reflejaba estrellas que no existían. El anciano cartógrafo de Mascate, al verla días después, palideció. «Eso no es un tesoro», murmuró. «Es un ojo, y te está mirando». Desde entonces, Sinbad la guarda bajo llave, pero a veces al amanecer, escucha cantos provenientes del mar. No son sirenas, son órdenes, y sabe que un día tendrá que obedecer. Nadie en Bagdad se atrevía a navegar más allá del mar del Rubí. Decían que en sus aguas se ahogaban las brújulas, los mapas ardían y los barcos se volvían contra sus dueños. Pero Sinbad, con la sangre aún hirviendo tras sobrevivir a un motín, no tenía nada que perder. La travesía comenzó con viento en popa, pero al tercer día, el cielo se tornó rojo y el agua hirvió como caldero. Un remolino surgió sin aviso, y el barco fue tragado por la garganta del abismo. Sinbad despertó solo, sobre una playa de vidrio negro. El mar estaba quieto como si hubiese muerto. Caminó por un desierto de obsidiana hasta encontrar una estructura ciclópea, columnas de basalto, fuego flotando en el aire, y una puerta de cobre ardiente. Entró. Dentro, un palacio brillaba como el corazón de un volcán. Espíritus hechos de humo lo observaban desde los muros. No hablaban, pero lo guiaban. En la sala central, sobre un trono de brasas vivas, dormía una criatura gigantesca, con piel de lava y ojos cerrados. Un djinn de fuego. A su lado, una caja sellada con runas. Sinbad, curioso y temerario, no pudo evitarlo. Tocó la caja. La temperatura cayó en picado. El djinn abrió los ojos. ¿Quién osa perturbar mi sueño de 1000 años? Sinbad retrocedió, pero no huyó. Algo dentro de él hervía más que las llamas, la sed de lo imposible. Soy Sinbad el marino. No vine a robarte. Vine a entender por qué existes. El djinn rió. El fuego tembló. ¿Un humano que no desea oro? Muy bien. Prueba mi regalo. Si sobrevives. La caja se abrió sola. Un viento abrasador lo envolvió. Sinbad gritó, pero no ardió. Al contrario, su piel se volvió inmune al fuego. El djinn lo miró con respeto. Ahora llevas una chispa de mi alma. Un día me liberarás del pacto que me ata. Hasta entonces, ve. En un parpadeo Sinbad apareció en su barco, intacto, con una marca incandescente en la palma. Nadie creía su historia. Nadie, excepto los sabios que vieron la marca y huyeron de él. Desde aquel día, el fuego nunca más lo quemó. Pero en las noches sin luna, cuando el mar se vuelve rojo, el djinn le habla en sueños, pidiéndole que regrese. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. ¿Qué clase de locura hace falta para lanzarse al fin del mundo, sin saber si hay regreso? ¿Por qué Magallanes fue traicionado? ¿Y quién logró terminar lo imposible? Esta no es una historia cualquiera. Es la odisea que cambió el planeta. ¿Te atreverías a partir hacia lo desconocido sin certezas, con mapas que terminan en monstruos y nubes? En 1519, Fernando de Magallanes zarpó desde Sevilla con 5 barcos, 270 hombres y un sueño épico y legendario: descubrir una ruta hacia las Islas de las Especias, navegando hacia Occidente. Sabía que el mundo era redondo, pero no su tamaño ni los peligros que acechaban en cada rincón. La flota cruzó el Atlántico sorteando tormentas salvajes, vientos adversos y puertos hostiles. Al llegar a Sudamérica, comenzó la verdadera batalla. El hambre, el frío y los
los motines. Algunos capitanes españoles no aceptaban las órdenes de un portugués. Magallanes los enfrentó con frialdad. 2 fueron ejecutados, otro abandonado. Su autoridad era incuestionable, su misión innegociable. Meses después, explorando la costa patagónica, encontraron una abertura entre las montañas, un pasaje estrecho, traicionero y cubierto de sombras. El estrecho de Magallanes. Allí, entre el hielo y el miedo, cruzaron de un océano a otro. Al otro lado, lo inesperado, un mar inmenso y extrañamente calmo. Lo llamaron Pacífico, pero no había tregua. El nuevo océano ocultaba su propio infierno. Cruzarlo les tomó 3 meses. El agua se pudría en los barriles. Comían cuero hervido. Algunos murieron, otros enloquecieron. La esperanza colgaba de un hilo. Pero al fin tierra, las Filipinas. En ese paraíso exótico, Magallanes cometió un último error: involucrarse en guerras tribales. Quiso imponer el cristianismo por la espada. En la isla de Mactán, fue emboscado y asesinado a lanzazos. Su cuerpo nunca se recuperó. Había guiado a su flota por medio mundo, pero no viviría para ver el final. Sin su líder, la expedición quedó al borde del colapso. 3 barcos quedaban, y solo uno estaba en condiciones de volver. Fue entonces cuando un nuevo nombre emergió de entre los supervivientes: Juan Sebastián Elcano. Elcano tomaría el timón y escribiría la última y más peligrosa página de esta odisea. Pero la historia de Magallanes, el hombre que atravesó los confines del mundo conocido, ya era inmortal. Fue el primero en unir los océanos, el primero en atravesar la tierra desde el este al oeste, y lo hizo no por gloria ni por riqueza, sino por una obsesiva necesidad de ir más allá, de donde nadie había llegado. Porque para cambiar la historia, primero hay que ser un capitán intrépido. Tras la muerte de Magallanes, el alma de la expedición quedó herida, pero no derrotada. Quedaban 3 barcos, un puñado de hombres exhaustos y una decisión imposible: volver o seguir. Eligieron lo segundo. La ruta era incierta, las provisiones escasas, pero el sueño de llegar a las Islas de las Especias seguía latente. Comenzaba la parte más dura: cruzar el Océano Pacífico. Durante casi 3 meses navegaron sin avistar tierra. Era como flotar en un vacío azul, bajo un cielo abrasador, con velas deshilachadas y los cuerpos devorados por el escorbuto. El agua potable se convertía en fango. El pan se cubría de gusanos. Comieron serrín, cuero de los aparejos, ratas, incluso, según algunos relatos, los restos de los muertos. A bordo el silencio era espeso. Los hombres evitaban mirarse. Cada día era una batalla contra la locura. Algunos oraban, otros maldecían, pero todos seguían, porque sabían que abandonar era morir en medio de la nada. Finalmente avistaron tierra, la isla de Guam. El contacto con los nativos fue tenso. Rápidamente continuaron hacia el oeste. Días después, por fin, llegaron al corazón de su misión: las Molucas, las codiciadas Islas de las Especias. Clavo, nuez moscada, canela, oro flotando en el aire. Era el premio final, pero la gloria sabía amarga. Habían comenzado 5 naves, ahora solo quedaban 2, y una de ellas tenía el casco podrido. La otra, la Victoria, era la última esperanza. Decidieron dividirse. Unos intentarían regresar por el Pacífico, otros por el Índico. Solo una ruta era posible, y solo una sería recordada. La Trinidad fue capturada por los portugueses. Tortura, prisiones, traiciones. La Victoria bajo el mando de Juan Sebastián Elcano
se lanzó al viaje imposible, dar la vuelta al mundo. Desde las Molucas, el Cano inició el regreso por el Índico. Enfrentaron ciclones, calmas eternas y costas enemigas. Cruzaron el Cabo de Buena Esperanza casi sin velas, casi sin esperanza. Muchos murieron en cubierta, otros en el interior del barco, donde el hedor era insoportable. No fue solo una hazaña geográfica, fue una victoria sobre el miedo, la ignorancia y los límites impuestos por la mente humana. La Tierra dejó de ser un misterio, porque un grupo de hombres se atrevió a perderlo todo para alcanzar la gloria. La nao Victoria navegaba solitaria, como un espectro sobre el océano Índico. No quedaban más que recuerdos del escuadrón que partió 3 años atrás. 5 naves llenas de provisiones, armas y sueños. Solo ella seguía a flote, deshaciéndose lentamente bajo un sol que no perdonaba. Los vientos traían olores de sal, podredumbre y miedo. A bordo apenas 50 hombres, enfermos, cadavéricos, con la piel agrietada por el escorbuto y los ojos perdidos entre las velas rasgadas. Ya no había mapas, no había certezas, solo el deseo obstinado de regresar a casa, o desaparecer en las profundidades como tantos otros. El mando en manos de Juan Sebastián Elcano, vasco tenaz y experimentado, que supo tomar una decisión que rayaba en la locura: evitar el control portugués del Índico y cruzar el temido Cabo de Buena Esperanza sin detenerse, bordeando África por el sur. Era una apuesta desesperada. El océano Atlántico Sur era traicionero, y los portugueses vigilaban aquellas rutas con ojos de halcón. Pero intentar otra vía habría sido el fin. Los meses siguientes fueron un castigo perpetuo. El mar los azotó con tormentas furiosas. El viento rugía como bestia salvaje. Las velas colgaban como jirones. Varios marineros murieron. No hubo ceremonias. Los cuerpos eran lanzados al mar, con los labios resecos apenas murmurando un Padre Nuestro. El agua potable escaseaba, la comida estaba cubierta de moho, la carne se llenaba de gusanos. Y sin embargo nadie se amotinó, nadie se rindió, porque la desesperación ya era parte del alma, y el regreso era lo único que mantenía sus corazones latiendo. El 9 de julio de 1522, divisaron las costas de Cabo Verde. Una esperanza, una promesa de comida, descanso y humanidad. Pero al intentar reabastecerse, fueron reconocidos por autoridades portuguesas. Elcano no dudó. Levantó anclas y huyó al alba, con el viento a favor y la suerte en contra. Finalmente, el 6 de septiembre, el puerto de Sanlúcar de Barrameda surgió del horizonte. Lloraron, rieron, cayó gente de rodillas. Solo 18 hombres regresaban de los 239 que zarparon con Magallanes. Pero habían dado la vuelta al mundo. La Victoria no era solo una nave, era la prueba viviente de que la Tierra era redonda, que todo estaba conectado por mar, que el valor podía cambiar la historia. El mundo jamás volvería a ser el mismo, y tampoco ellos. La nao Victoria ancló como un fantasma vencido frente al puerto de Sevilla. El casco crujía, las cuadernas gemían. Era más una reliquia flotante que un barco. Los 18 hombres que descendieron eran irreconocibles. Barbas largas, ojos hundidos, ropas raídas. Pero llevaban consigo un trozo del mundo. Clavos de clavo, montones de nuez moscada, mapas inconcebibles, diarios secretos. Y una historia imposible que pronto se convertiría en leyenda. Fueron recibidos con asombro pero también con sospecha. Nadie creía que una sola nave pudiera haber cruzado todos los océanos, rodeado continentes, sobrevivido al hambre, al hambre, al escorbuto, a los motines, a los temporales, y
y al acoso portugués. La corona de Castilla no tardó en convocar a Elcano. Él, con humildad, entregó su carta. Hemos descubierto la redondez del mundo navegando por el occidente. Aquella frase quedaría grabada en la historia. La gesta fue celebrada, sí, pero también silenciada en parte. Magallanes, el visionario caído, apenas recibió mención. Su nombre fue ignorado por razones políticas. Era portugués, y España necesitaba héroes propios. Solo con los siglos se le devolvería el lugar que merecía. Elcano fue ennoblecido. Se le dio un escudo con una esfera y el lema Primus circumdedistime. Fuiste el primero en darme la vuelta. Pero ni los honores ni el oro pudieron borrar el vacío de tantos hombres perdidos. El verdadero legado no fue el viaje, ni las especias ni las rutas. Fue la certeza de que el planeta era finito, navegable uno solo, que los hombres podían enfrentarse al abismo y vencer, que los mapas mentían, pero el coraje no. La vuelta al mundo fue mucho más que una hazaña geográfica. Fue una declaración de intenciones de una era, el inicio del mundo global. A partir de entonces, ningún rincón del planeta estaría a salvo de la ambición, el comercio, la guerra o la fe. El viaje de la victoria abrió puertas que nunca más podrían cerrarse. Y sin embargo, detrás del relato oficial, quedaban los susurros. ¿Qué secretos se enterraron en los diarios perdidos? ¿Qué pactos se sellaron lejos del alcance de la historia? ¿Qué islas jamás registradas vieron pasar la vela solitaria de un navío que no debía estar allí? La epopeya terminó, pero la leyenda apenas comenzaba. Porque el mundo es redondo, sí, pero sus misterios siguen ocultos en la niebla del mar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. Era abril de 1947. En el puerto del Callao, Perú, el sol caía a plomo sobre un océano inmóvil, mientras en los muelles reinaba la agitación. Los barcos pesqueros, pintados de colores vivos, se mecían suavemente, sin saber que ese día serían testigos de una hazaña sin precedentes. Entre ellos destacaba una embarcación fuera de toda lógica moderna. Una balsa primitiva hecha de troncos de balsa atados con sogas de cáñamo, sin clavos ni motores. Encima, una pequeña cabaña de bambú y un mástil con una vela cuadrada mostraban el símbolo de Tiki, el dios solar polinesio. Era el Kon-Tiki, y estaba listo para enfrentar el Pacífico en una apuesta tan arriesgada como audaz. Thor Heyerdahl, su creador, etnógrafo noruego y explorador incansable, se había propuesto demostrar que pueblos sudamericanos podrían haber llegado a la Polinesia en tiempos remotos. Para eso, no bastaban las teorías. Debía cruzar el océano con las mismas herramientas que habrían usado aquellos antiguos navegantes. La construcción del Kon-Tiki respetó métodos precolombinos. Nada de metales ni tecnología moderna. Todo era cuerda, madera y convicción. A bordo, 6 hombres de distintas especialidades, biólogos, ingenieros, navegantes, incluso un traductor de guerra, compartían un objetivo común: poner a prueba la historia sobre el mar abierto. La tripulación cargaba provisiones con precisión: latas de comida, redes de pesca, instrumentos científicos, cámaras y radiotransmisores. Cada objeto era asegurado con cuidado extremo. Cada nudo, cada atadura, podía ser la diferencia entre avanzar o naufragar. Los curiosos observaban desde el muelle. Algunos aplaudían, otros reían incrédulos. Para muchos era una locura romántica. Para otros, un suicidio científico. Pero para ellos, era una declaración: que la intuición también merecía su oportunidad contra el escepticismo académico. Cuando soltaron los últimos cabos,
El Kon-Tiki comenzó a alejarse sin motores ni remos, empujado por el viento y ayudado brevemente por una lancha. Pronto quedaron solos. El mástil oscilaba con las olas. La vela se infló. Las gaviotas giraban sobre la embarcación, como si intuyeran la importancia del momento. Las costas del Perú se difuminaron en el horizonte. Las montañas, guardianas de culturas milenarias, desaparecieron. Ante ellos el Pacífico se abría como una promesa indescifrable. Vasta, salvaje, peligrosa, pero también quizá el mismo camino que otros humanos recorrieron siglos atrás. Cuando el sol alcanzó su cénit y la tierra quedó atrás, el viaje comenzó de verdad. El Kon-Tiki, cápsula flotante del pasado, se adentró en la historia. El Kon-Tiki había dejado atrás la costa días antes, adentrándose en la inmensidad de un océano sin fin. El azul del mar y del cielo se fundían en un horizonte sin referencia, y la balsa, frágil sobre esa vastedad líquida, se desplazaba arrastrada por corrientes invisibles, bajo un sol inclemente y cielos que ya empezaban a cambiar de humor. Durante las primeras jornadas, la tripulación se enfrentó al ritmo salvaje del mar abierto. Nada en tierra los había preparado para la crudeza constante del océano. La balsa no navegaba, flotaba. No cortaba las aguas, simplemente se dejaba llevar. Sin timón real ni quilla, cada ola o ráfaga de viento alteraba su curso con una libertad que desafiaba todo control. Solo contaban con un velamen rústico y la esperanza depositada en las corrientes ecuatoriales. Los días eran abrasadores. El sol del Pacífico quemaba sin piedad, y el reflejo en el agua duplicaba el calor. El aire, cargado de sal, resecaba la piel, que pronto se volvió curtida y agrietada. Por la noche, la humedad calaba los huesos. Bajo cielos plagados de estrellas, se turnaban en silenciosas guardias, vigilando el oleaje y monitoreando el rumbo con instrumentos rudimentarios. Poco a poco, el océano reveló su naturaleza viva. Peces voladores saltaban por encima de las olas, cayendo a veces sobre la cubierta como obsequios del azar. Tiburones rondaban la balsa con curiosidad, mientras dorados brillantes nadaban en círculos. No era un vacío, era una selva líquida llena de presencias, de ojos ocultos en las profundidades. Heyerdahl, con su cuaderno siempre a mano, lo registraba todo. El comportamiento de los peces, la dirección del viento, la forma de las nubes. Cada día validaba o desafiaba sus teorías. La resistencia de la balsa, la interacción con las corrientes, todo formaba parte del experimento que lo había impulsado a cruzar el Pacífico. Pero no solo la ciencia los ponía a prueba. La convivencia estrecha, el aislamiento, la incertidumbre, empezaban a desgastar los nervios. No había escape. El vaivén constante, el crujido de los troncos, el chasquido de las sogas, componían una sinfonía repetitiva que se instalaba en la mente. Y en alta mar, la mente podía volverse tan inestable como las olas. Una tarde, el cielo cambió. Del azul radiante surgió una paleta de grises densos. Nubes oscuras crecían como montañas vivas. El mar, antes tranquilo, se agitó. El viento se transformó en ráfagas cortantes. Una tormenta era inminente. Sin hablar, cada hombre tomó posición, ajustaron sogas, aseguraron cargas. El mar cambiaba de rostro. Más antiguo. Más salvaje. Y mientras el cielo rugía y las olas se alzaban, el Kon-Tiki se adentró en el corazón de la tormenta. La verdadera prueba acababa de comenzar. El cielo cambió con una rapidez aterradora. Las nubes, que al principio eran solo un velo gris, se transformaron en un muro oscuro que avanzaba sin piedad. En cuestión de horas,
La claridad del Pacífico quedó sepultada bajo una cúpula de sombras. El viento, hasta entonces impredecible pero manejable, empezó a silbar con un tono nuevo. Agudo, hostil, como si el mar hubiera decidido acabar con todo. La tripulación del Kon-Tiki entendió que no era una tormenta común. Las olas, que solían mecer la balsa como una cuna salvaje, ahora la golpeaban con una furia personal. Cada embate rugía en los troncos húmedos, retorcía cuerdas, tensaba velas y forzaba las uniones de esa estructura ancestral. La noche cayó sin aviso, oscurecida aún más por la masa de nubes. Relámpagos rasgaron el cielo, revelando por segundos un océano desatado, sin forma ni clemencia. El Kon-Tiki, una balsa construida con técnicas del pasado remoto, era arrastrado sin control, como un insecto flotando en un río enfurecido. El mástil crujía. Las sogas vibraban como cuerdas al límite. El agua barría la cubierta, llevándose todo lo que no estuviera atado. La visibilidad era nula. Solo quedaban sombras, el grito del viento, los truenos y la lluvia tropical cayendo como una cortina sólida. Cada tripulante reaccionó a su modo. Algunos se aferraron al mástil o al timón improvisado. Otros reforzaron amarras, aseguraron instrumentos científicos o salvaron provisiones. No hablaron, pero los gestos lo decían todo. Estaban al borde. Esta era la prueba final, no solo del Kon-Tiki, sino de ellos como hombres. Las horas se volvieron eternas. El océano parecía empeñado en desmembrar la balsa, en aplastar esa intrusión humana. Pero resistió. La madera de balsa, empapada, rechinaba con cada golpe, pero no cedía. Las ataduras aguantaban. La vela principal se desgarró, pero no desapareció. La estructura, primitiva pero tenaz, se mantenía firme. Hubo un instante en que todo pareció detenerse. El viento cesó como si el mar tomara aliento. Entonces llegó la ola más grande, una montaña líquida. Golpeó con brutalidad. La balsa se alzó, voló y cayó sobre el mar embravecido con un crujido aterrador. Y aún así, flotó. La tormenta se retiró lentamente. Primero se apagaron los relámpagos. Luego murmuraron los truenos. Más tarde, el viento se volvió brisa y la lluvia, llovizna. La oscuridad persistía, pero en silencio. Sobre la cubierta, empapados, temblando y heridos, los 6 hombres seguían vivos. No hubo celebración, solo una fatiga abrumadora, pero habían sobrevivido a la furia del océano, y comprendieron que el Kon-Tiki no era solo una balsa, era una criatura viva, y esa noche se defendió con ellos. Después de 101 días enfrentando las inmensidades del Pacífico, las tormentas y la incertidumbre, la balsa Kon-Tiki finalmente avistó tierra. Era mayo de 1947, y el reloj marcaba la 1 de la tarde cuando una línea verde surgió en el horizonte. El cielo claro y el sol radiante acentuaban aquel instante como si el universo rindiera homenaje al final de una gesta. Frente a las miradas exhaustas de la tripulación, se alzaba Raroya, un remoto atolón del archipiélago de Tuamotu, en la Polinesia francesa. Habían llegado. El silencio a bordo fue absoluto. Nadie dijo nada. La visión de la isla, con sus palmeras moviéndose suavemente sobre playas blancas y la espuma rompiendo en el arrecife, hablaba por sí sola. En cada rostro se dibujaba algo distinto. Alivio, incredulidad, euforia contenida. Habían cruzado el océano más vasto del planeta sobre una balsa de troncos atada con cuerdas vegetales. La proeza era real. Pero el océano, incluso en calma, les ofreció un último reto. Al acercarse las corrientes empujaron la balsa con fuerza. Las olas, que parecían suaves desde lejos, golpearon con violencia. En segundos el arrecife se convirtió en una trampa de corales. El Kon-Tiki chocó contra ellos.
Los troncos se separaron como si manos invisibles desmembraran la embarcación. El mástil se partió. La vela, ya desgarrada, se hundió bajo la espuma. El timón improvisado desapareció. Los hombres no lucharon contra el mar. Saltaron al agua, arrastrando lo que pudieron. Tambores con registros científicos, diarios de viaje, herramientas. Nadaron hacia la costa. Cada brazada los alejaba del naufragio y los acercaba al sueño cumplido. Al llegar, cayeron de rodillas. Estaban cubiertos de sal, lacerados por el coral, agotados, pero vivos. Y lo sabían. Lo habían logrado. Los restos de la balsa quedaron esparcidos sobre el arrecife, como si el mar quisiera conservar una parte de esa historia. La bandera noruega ondeaba entre los escombros. No quedaba duda. Una expedición moderna había llegado allí guiada por una visión antigua. Heyerdahl, desde la orilla, observó en silencio los vestigios de su creación. Casi nada había quedado intacto, pero eso era irrelevante. Lo importante era que la teoría que muchos consideraban absurda se había convertido en travesía. Según él, civilizaciones preincaicas pudieron llegar a la Polinesia usando balsas similares y las mismas corrientes. Ahora tenía una prueba tangible. Pronto los isleños se acercaron sorprendidos. Los recibieron con hospitalidad. En los días siguientes, Heyerdahl encontró en su cultura ecos lejanos de Sudamérica. El viaje ya no era solo una proeza náutica. Se había convertido en una expedición antropológica viva. Así, sobre una playa lejana, 6 hombres demostraron que los mares no eran barreras, sino caminos. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. Era el amanecer de una nueva era. En el astillero Electric Boat, el USS Nautilus emergía de entre andamios y humo como una bestia de acero, lista para devorar los secretos del océano. No era un submarino común. Era la primera nave nuclear de la historia, un prodigio de ingeniería que podía sumergirse por meses sin salir a respirar. Un gigante silencioso, indestructible, diseñado para dominar las profundidades y desafiar las leyes de la naturaleza. Los trabajadores observaban con mezcla de asombro y respeto. Cada tornillo, cada tubería, cada cable llevaba la promesa de lo imposible. El Nautilus no solo representaba poder militar, era la manifestación tangible de la ambición humana, el sueño de atravesar lo inexplorado, de tocar lo prohibido, el Polo Norte desde abajo, bajo el hielo eterno. Mientras el sol se ponía tras el astillero, un espectáculo de luces doradas y sombras alargadas daba al Nautilus una apariencia casi mística, como si hubiera surgido de un relato de ciencia ficción. La nave estaba lista para su bautizo en las aguas más traicioneras del planeta. En cubierta, el capitán Eugene P. Wilkinson inspeccionaba cada detalle con ojos de halcón. Sabía que el Nautilus no era solo una máquina, sino una caja de secretos y peligros ocultos. Bajo su mando, la tripulación debía afrontar el frío mortal, la presión abismal y la incertidumbre absoluta. El silencio que reinaba era una tensión contenida. Nadie podía anticipar lo que aguantaría ese casco de acero ni los peligros ocultos en el hielo polar. La historia esperaba en las aguas gélidas, entre capas de hielo que podían partir al submarino en dos o congelar el destino de los hombres para siempre. Al sonar la señal de salida, el Nautilus comenzó a deslizarse sobre el agua como una sombra al acecho. Los motores nucleares zumbaban en su vientre, prometiendo poder infinito y autonomía sin límites. Pero esa potencia también era un arma de doble filo. Un fallo, una grieta, y todo el esfuerzo se convertiría en un naufragio silencioso en el abismo. La tripulación sentía el peso del misterio y del peligro con cada metro que ganaban.
Sabían que no era solo un viaje, era una expedición hacia lo desconocido, hacia un reino donde las reglas del mundo desaparecían. Bajo la superficie, el Polo Norte les esperaba, implacable y sin piedad. El sol se hundía completamente, dejando una penumbra inquietante sobre el océano. Las luces del Nautilus se apagaron poco a poco, sumergiéndolo en la oscuridad absoluta. Un viaje al centro de un secreto milenario. Nadie sabía si el hielo permitiría que el submarino pasara o si lo aplastaría en un instante. La tripulación contuvo el aliento. El Nautilus comenzó su descenso. El hielo, esa muralla fría y silenciosa, esperaba para revelar sus enigmas. Y en ese momento, la historia se partió en dos. Antes y después del Nautilus. ¿Sería el hombre capaz de cruzar lo imposible? El Nautilus ya estaba bajo la superficie, envuelto en una negrura impenetrable. Un mundo sin sol donde el silencio no era solo ausencia de sonido, sino una presencia opresiva. El casco de acero avanzaba lentamente, deslizándose bajo la capa sólida de hielo que se extendía como un techo interminable sobre sus cabezas. Cada metro era un desafío, una lucha contra la presión que quería aplastar todo a su paso. Los sensores parpadeaban con señales inciertas, ecos que rebotaban en formaciones submarinas desconocidas, picos y crestas ocultos bajo la oscuridad, montañas sumergidas que parecían laberintos en un reino prohibido. La tripulación estaba tensa. No había margen para el error. Un choque contra esos picos submarinos podía destrozar la nave, condenando a todos a un silencio eterno bajo kilómetros de hielo. El capitán Anderson se mantenía firme en su puesto, sus ojos recorriendo las pantallas, buscando un camino entre sombras y fantasmas. La atmósfera era de alerta máxima y la incertidumbre crecía con cada maniobra. El Nautilus avanzaba entre pasadizos invisibles, guiado solo por la intuición y la tecnología. Pero esa tecnología a veces parecía traicionera, mostrando ecos que no existían, sombras que se movían sin explicación. Los sistemas de navegación se volvían erráticos, la brújula magnética confundida por la proximidad al polo, obligando a la tripulación a confiar en cálculos precisos y en la experiencia del capitán. El submarino se convertía en una caja de nervios bajo la presión de miles de toneladas de agua y hielo. Cada instante estaba cargado de tensión. El ruido constante del motor nuclear vibraba como un latido bajo la piel de la nave, mezclándose con el crujir del hielo y un eco lejano que nadie podía identificar. Algunos creían oír golpes, como si el hielo mismo quisiera advertirles, o peor, atraparlos para siempre en sus fauces heladas. La oscuridad se hacía más densa y el hielo más implacable. La tripulación, exhausta y vigilante, comenzaba a sentir el peso de lo desconocido no solo en sus cuerpos, sino en sus mentes. Se contaban historias de naufragios invisibles, de submarinos tragados por el silencio, de expediciones que nunca volvieron. El Nautilus, sin embargo, no se detenía. Avanzaba entre esos corredores submarinos que nadie había explorado, atravesando un paisaje oculto, donde la luz no existía y el tiempo parecía detenerse. Cada maniobra, cada decisión, podía ser la última. Y entonces, cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, un nuevo peligro apareció ante ellos. Un pico submarino inesperado, un gigante de roca oscura que emergía sin aviso, como un monstruo dormido dispuesto a romper el casco. El capitán Anderson ordenó maniobras rápidas. El corazón de la tripulación latía al borde del colapso. El Nautilus rozó el peligro por milímetros. Un segundo más y el silencio habría sido definitivo. Pero sobrevivieron.
Por ahora,